Hola, muy buenas a todos los amigos del canal Expediente Extranjero. En los últimos tiempos se ha disparado el número de matrimonios celebrados entre cónyuges nacionales de Latinoamérica y de España. Muchos de esos vínculos matrimoniales acaban disolviéndose pasado un tiempo a través del divorcio. En los países latinoamericanos, muchas personas se hallan inmersas en semejante situación, por lo que deben saber que una resolución judicial de divorcio dictada por un juez de Latinoamérica no es válida de por sí en España, ni al revés. A menos que exista un convenio, pero si no existe un convenio bilateral que posibilite el reconocimiento de resoluciones judiciales en materia civil entre España y el otro país, la situación cambia. Por ello, en muchos consulados españoles exigen presentar el exequatur para poder inscribir el nuevo matrimonio. Quiere decir que es necesario obtener el exequatur en España para que una sentencia de otro país tenga vigencia allí. Existe mucho desconocimiento sobre el exequatur. En los países latinos, las personas se desesperan, se agobian al recibir requerimientos como este. Por tal razón, aquí te daré detalles sobre este trámite para que tengas bien claro cómo hacerlo. Primeramente te explicaré qué es el exequatur, de qué se trata, quiénes lo pueden solicitar, dónde se realiza este procedimiento, la norma que lo rige, los documentos que vas a necesitar, ante qué juzgado se presenta la demanda, qué pasa después de realizada y finalmente te haré un resumen de los pasos que debes dar en tu país de origen y en España. Así que, sin más preámbulos, empecemos. Exequatur es una palabra que deriva del latín y que significa literalmente ejecútese. Por eso, cuando se habla del exequatur como procedimiento judicial, es porque va a reconocer la validez de una sentencia dictada por un tribunal extranjero y permitir su ejecución en un estado distinto del que dictó la misma. En el caso de los extranjeros que han solicitado la nacionalidad española de origen en su país por ser descendientes de españoles y en dicho periodo se divorcian, aunque les llegue el reconocimiento de su nacionalidad española mucho tiempo después del divorcio, deben obligatoriamente solicitar el exequatur en España, porque los consulados los consideran españoles desde el minuto en que hicieron la solicitud, no desde el momento en que le aprobaron la nacionalidad. Por eso, si en ese periodo te divorcias, tienes que tener en cuenta que debes realizar en España el exequatur para poder inscribir tu nuevo matrimonio en el consulado. Por ejemplo, en el caso de cónyuges que hayan contraído matrimonio anterior y ese matrimonio anterior haya sido transcrito a la ley española, pero su disolución solo se haya realizado por una legislación local y no por un tribunal español, los interesados deberán nombrar abogado y procurador en España a fin de obtener el reconocimiento por el juzgado español de primera instancia de esa sentencia de divorcio o escritura notarial de divorcio, que es el llamado exequatur. Quiere decir que para la obtención del exequatur será necesario un procedimiento ante el juzgado de familia español competente, en el transcurso del cual el juez verá si se cumplen las exigencias que la ley española prevé para que el divorcio del otro país pueda tener valor en España. Si ese es el caso, otorgará el exequatur a dicha sentencia y ordenará que el divorcio se inscriba. ¿Cuál es la duración del procedimiento? La duración varía dependiendo del tipo de exequatur, de los juzgados que lo tramiten y sobre todo, algo de mucha importancia es el hecho de que el juez considere o no necesaria la personación del cónyuge demandado. En caso de que así sea, si el cónyuge reside en Latinoamérica, se corre el riesgo de que el asunto se alargue varios meses, muchos meses más de lo previsto. Pero en la práctica, los abogados buscan las formas para evitar ese retraso. Regularmente los exequatur pueden demorar 3 meses o 6 meses en España, porque ya los fiscales saben de qué están tratando. Se ha convertido con la inmigración un trámite usual. Además, no tienen que profundizar en el asunto, sino reconocer lo que está plasmado en el documento que viene de un país extranjero. Los honorarios para tramitar un exequatur, para el que ya se dispone de toda la documentación, oscilan entre los 500 y los 700 euros, porque hay que pagarle
al abogado y al procurador. ¿Qué documentos se necesitan para hacer un exequatur? En primer lugar, la demanda del exequatur. En segundo lugar, la copia auténtica de la sentencia con la apostilla de la haya o legalizada, si fuera el caso. Del contenido de la sentencia deberán derivarse dos cosas: que es firme, es decir, que no es susceptible de recurso y que ha sido notificada a las partes. Si la sentencia no se pronuncia respecto a esas dos cuestiones, será necesario recabar del juzgado que le emitió los documentos que prueben la concurrencia de dichas condiciones. Otro documento es la fotocopia autenticada del DNI o del NIE o el pasaporte del demandante. Un poder general para pleitos otorgado ante notario o ante el cónsul español. Este poder es mejor hacerlo en el consulado español de tu país, porque si se hace en una notaría nacional del país extranjero, es decir, de tu país, habrá que legalizarlo o apostillarlo para que sea válido en España. Pero si lo haces en el mismo consulado, como es territorio de España, no tendrás que legalizarlo ni apostillarlo. Para divorcios debes presentar el extracto literal de la inscripción del matrimonio expedida por el registro civil correspondiente. Y si hubiera hijos comunes, el extracto literal de la inscripción del nacimiento de estos. ¿Pero qué normas regulan el exequatur en España? Si alguno de los dos países no es miembro de la Unión Europea, el reconocimiento y ejecución de sentencias entre los mismos se llevará a cabo a través de la figura del exequatur. La norma que regula el exequatur en España es desde agosto de 2015 la Ley 29/2015 de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil. Si ambos países son miembros de la Unión Europea, salvo Dinamarca, el reconocimiento y ejecución de las sentencias son automáticos y no habrá necesidad de recurrir a la figura del exequatur, es decir, que ellos lo tienen más fácil que Latinoamérica. ¿Quién puede iniciar el procedimiento de exequatur en España? Pueden instar este procedimiento todas las personas en cuyo favor se dictó la sentencia en un país extranjero y toda persona a quien la sentencia o resolución judicial cuyo reconocimiento se pretende ocasione un perjuicio o impida un beneficio. El procedimiento se inicia mediante una demanda a instancia de cualquier persona que acredite un interés legítimo. Es muy importante destacar que pueden solicitarlo los españoles y también los extranjeros residentes legalmente en España que quieran que una sentencia que les compete dictada en el extranjero tenga efectos en España. Pero un exequatur no es un procedimiento administrativo, por lo que necesita por fuerza la intervención de un abogado y de un procurador. Quiere esto decir que no lo puedes realizar tú solo. ¿Ante qué juzgado se presenta la demanda de exequatur en España? Se presenta ante los juzgados de primera instancia del domicilio de la parte frente a la que se solicita el reconocimiento o del domicilio de la persona a quien se refieren los efectos de aquellas. ¿Qué pasa después de presentar la demanda de exequatur? Tras la presentación de la demanda firmada por el procurador y el abogado, el juez debe cerciorarse de que todas las partes a quien afecta esa sentencia tienen conocimiento de la misma. Para ello, dar audiencia a la parte contra quien se dirija, a no ser que esté probado que dicha parte esté de acuerdo con la sentencia. Así como al Ministerio Fiscal, para citar a la otra parte, el juzgado librará certificación a la audiencia en cuyo territorio esté domiciliada y el interesado dispondrá de un plazo determinado a partir de la recepción de la comunicación para su comparecencia. Pasado dicho plazo, aunque no haya comparecido la parte contraria, el tribunal deberá proseguir con el conocimiento de los autos. Si la persona reside en el extranjero, el juez requerirá el auxilio judicial del país donde se encuentre, ya sea al Ministerio de Relaciones Interiores del mismo o lo más común es que se haga mediante una comisión rogatoria a los juzgados competentes en el lugar donde resida. Es esta circunstancia precisamente la que determinará la duración del procedimiento. Si es necesario este trámite, la duración de aquel será mucho mayor. Por ello, será un objetivo fundamental del abogado el evitar que el juez lo estime necesario.
Una vez realizados los mencionados trámites, el juez, mediante auto, declara si se debe dar cumplimiento o no a la ejecutoria solicitada. Contra el mencionado auto cabe recurso de apelación ante la audiencia provincial. A continuación te voy a resumir los pasos que debes dar tanto en el extranjero, es decir, en tu país de origen, y en España para hacer el exequatur. En España lo hacen los abogados, pero para que lo tengas bien claro. Pasos a dar en el extranjero. El primero, reunir todos los documentos necesarios. La copia auténtica de la sentencia legalizada por el MINREC y el Consulado Español o con la apostilla de La Haya si fuera el caso de tu país. La traducción jurada de la sentencia si está en un idioma diferente al español, que esto no ocurre en Latinoamérica. La fotocopia autenticada del DNI, del NIE o del pasaporte, el documento que pruebe que la sentencia es firme, es decir, no susceptible de recurso, el documento que pruebe que la sentencia ha sido notificada al demandado o en su caso de que ha sido dictada en rebeldía, es decir, sin que el demandado haya comparecido. Los dos últimos documentos solo serán necesarios en el caso de que lo que prueban, que es la firmeza y la notificación de rebeldía, no aparezca directamente en la propia sentencia, porque si en el propio texto de la sentencia se declara firme y notificada al demandado o dictada en rebeldía, no serán necesarios esos documentos. Si se trata de un procedimiento de exequatur de una sentencia de divorcio, también se necesitará el certificado literal de matrimonio, el certificado literal de nacimiento de los hijos si los hubiera, el convenio regulador si lo hay y si el divorcio ha sido de mutuo acuerdo. El paso número 2 es buscar en España a través de amigos o familiares a un abogado para que te represente. Deberás concederle un poder. Se trata del poder general para pleitos, el cual es otorgado ante un notario o si resides en el extranjero ante el cónsul español. Este documento es imprescindible porque permite a los abogados actuar en tu nombre ante los tribunales. Este poder tiene un precio aproximado en España de 60 euros, pero tendrás que averiguar en tu consulado español el precio vigente. El interesado en hacer el exequatur debe conocer los datos del abogado y del procurador, porque son los que lo van a representar en el proceso para que los presente ante el notario y si vive en el extranjero ante el consulado español al que debe acudir a hacer ese poder. El paso número 3 es el pago de los honorarios. Recuerde que para este procedimiento de exequatur hay que pagarle al procurador y al abogado, por lo que se necesita el número de cuenta. El paso número 4 es el envío de la documentación a España. Debes enviar todos los documentos por correo certificado o por DHL u otra mensajería con acuse de recibo a la dirección de los abogados. Inmediatamente tras su recepción, los abogados te confirmarían la presentación de la demanda y a partir de ese momento y hasta que el juez se pronuncie, puedes informarte sobre ese procedimiento a través de su teléfono, su WhatsApp o por correo electrónico. ¿Cuáles son los pasos que hay que dar en España? El primero, presentación de la demanda. Una vez recibida la documentación y el pago del trámite, los representantes, es decir, el abogado y el procurador, con el poder para pleitos, presentan la demanda en el juzgado. El paso número 2 es la audiencia. Recibida la demanda en el juzgado de primera instancia, el juez debe recibir en audiencia a la parte demandada y al Ministerio Fiscal. La parte demandada tiene un plazo de 30 días a partir de la recepción de la notificación para comparecer. El paso número 3 es el examen de admisión. El letrado examina la demanda y los documentos presentados y si satisfacen los requisitos dictará el decreto de admisión, dando traslado a la parte demandada. Si existen posibles causas de inadmisión, dará cuenta al órgano jurisdiccional para que resuelva el plazo de 10 días sobre la misma. En el caso de falta de documentación o fallas posibles de subsanar, el demandante tiene un plazo de 5 días para realizarlo. El paso número 4 es la oposición. La parte demandada tiene un plazo de 30 días para oponerse al exequatur. El paso número 5 es el auto de resolución. Cumplido el plazo anterior, el órgano jurisdiccional tiene un plazo de 10 días para resolver mediante auto.
Espero que con todas estas explicaciones te haya quedado bien claro lo referente al exequatur y que resuelvas tu situación sin complicaciones. Si necesitas los servicios de un abogado para realizar tanto un exequatur como cualquier otro trámite, puedes escribir al correo que te dejo en pantalla. Estaremos encantados de atenderte porque trabajamos pensando en ti. Mil gracias por acompañarme, un saludo cordial y recuerda que seguiré informando para ti cada semana.